Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Ya te ves clara, Mitzi. Sí. Ya no te ves gris. El foco. A lo mejor. Sí, porque aquel era blanco y este es amarillo. Vamos a hablar sobre la reexpresión de los estados financieros. La inflación y la información financiera. ¿Qué es para ustedes la inflación? Ahorita que están viendo finanzas, el concepto es básico. ¿Qué significa inflación? Cuando se elevan Los precios. Correcto, los precios. ¿Por qué? ¿Por qué factores podrían aumentar los precios? Porque hay poca demanda. También es un factor. ¿Qué más? Una otra no me acuerdo. Acuérdense que la devaluación es un factor, las guerras, cosas fortuitas, ¿no? Las que, maestro. Las guerras, la devaluación. Acuérdense que cuando hubo guerras a la bolsa se cayó de Estados Unidos y otras, ¿no? O sea, usted dice que por desastres, por desastres, Por desastres, por guerra, por devaluación de la moneda. Acuérdense que muchas cosas y por la caída de la bolsa de valores, ¿sí? Todos estos factores ocasionan que los precios de los productos suban su valor, ¿no? El precio del dinero disminuye, pero el precio de los productos aumenta. Por lo tanto, como aumenta todo, la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, tienen que aumentar los productos. Por lo mismo, esto genera un déficit, una pérdida, tanto en las empresas como a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay reducción lógicamente, más que nada reducción de todo, reducción de materia prima, reducción de mano de obra, de gastos, inclusive hay despidos a veces injustificados de trabajadores, ¿no? Y muchas empresas se van a la quiebra. Por eso es muy importante el control de la información financiera. La información financiera, a través, lógicamente, de los estados financieros de cada una de las empresas, nos indican los indicadores qué está pasando con la empresa, con el manejo. En caso, acuérdense, cuando ya hay una devaluación, es como ahorita, el peso disminuye y el dólar incrementa, ¿no? Sí. Por lo mismo, son factores. Subió mucho el dólar. Sí, ha estado subiendo porque por el mal manejo. La vez que vi, estaba para compra, ellos lo compran en 20 pesos y para venta 21.80. Sí, por eso. Y además ahorita con la pandemia, muchas cosas, el dólar ha estado incrementando y el peso ha estado disminuyendo. A ver quién quiere leer el concepto. Sí, a ver quién lo lee. Yo lo leo. Dice, la reexpresión de estados financieros es el método a través del cual se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros básicos. Ok, aquí nos está diciendo claramente que la reexpresión nos indica los efectos, por ejemplo, en el balance general de los precios de los activos, de las partidas monetarias y no monetarias, es decir, cuáles son sus efectos dentro de esos estados financieros, qué nos está ocasionando, si nos está ocasionando incremento, por lo que una pérdida a las empresas, ¿no? Una disminución. A ver, ¿quién sigue? Mitzi o Christopher. Yo, profe. Las normas de información financiera sobre reexpresión de estados financieros. NIF 10.
Las normas de información financiera. En sustitución de los principios de contabilidad generalmente aceptados, son los conceptos básicos que integran el marco conceptual que establece cómo realizar el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones y eventos que afectan a las entidades para la emisión de la información financiera. Ok, gracias. Aquí las normas de información financiera que le llaman NIF ahora son las encargadas de ver la información financiera, la información contable. Y ya es sustituida aquí, digamos, estas normas sustituyeron a los principios de contabilidad finalmente aceptados. En sí se siguen usando, solamente que estas normas son más, como, van más adentradas, como que son más reconocidas ahora, ¿no? Porque van más enfocadas a la información financiera, a las transacciones, y sobre todo va de acuerdo a las entidades de cada entidad, de cada país, porque acuérdense que estas se ocupan a nivel, no nomás nacional, a nivel internacional, se ocupan estas normas de información financiera. Solamente que varía, o lo único que varía es el tipo de cambio, que ocupan dólares, pesos, yen, ¿no? Entre otro tipo de monedas, euros, es lo único que varía, ¿no? A ver, Christopher. Dice, entorno económico inflacionarios. De acuerdo a las NIF B10, cuando la empresa se encuentra en un entorno inflacionario, es decir, igual o mayor que 26% acumulado en los 3 ejercicios anuales anteriores, promedio anual 8%, se debe reconocer los efectos de la inflación aplicando el método integral para presentar información financiera expresada en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. Aquí nos está diciendo que la norma de información financiera B10 o el CIMIDES dice que, de acuerdo al entorno inflacionario, que las empresas o negocios dice que deben de acumular un 26% en los 3 ejercicios anuales anteriores para conocer el efecto de la inflación. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo el método integral que esto se basa en los tipos de cambios, como les comentaba, es decir, el yen, el dólar, los euros, el peso, dependiendo de acuerdo a la fecha de cierre del balance. Ya, por ejemplo, aquí el peso. El peso se devalúa, ¿no? Inclusivemente antes tenía 3 ceros, ¿no? Y se los quitaron con la devaluación. Una devaluación y le quitaron al billete de 20, le quitaron 3 ceros. Así al dinero todo le quitaron 3 ceros. Por eso ahorita está así, 20 pesos le ponen. A ver, seguimos con, a ver qué decir, ¿no? Me toca a mí. Voy. Dice, consideraciones a tomar en el proceso de la reexpresión según NIF Boletín 10. Las partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales, sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias, el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de las limitaciones en el proceso de expresión según la NIF B10, ¿no? Que habla sobre las partidas monetarias, que nos comenta que estas partidas tienen un valor nominal, es decir, en relación a los bienes y servicios que vende la empresa. Y es por lo regular el dinero. Por ejemplo, para comprar algo tú necesitas dinero. Y de acuerdo al tipo de cambio o al tipo de moneda, en este caso sería pesos, pero también puede ser dólares, dependiendo del lugar, euros, yenes
otro tipo de moneda, dependiendo del país en que estés, ¿no? Y también tienes que pagar derechos y obligaciones y deudas a través del dinero, ¿no? Por ejemplo, si le debes a los proveedores, te tienes que pagar y dependiendo del tipo de moneda en que estés en el país, ¿no? Si tienes, adquieres derechos de algo, también tienes que pagar por tener Sí, derechos. Un ejemplo, ve a la Secretaría de Economía y existe un nuevo producto. Lo que pasa es que para que quedes la marca registrada, tú tienes que pagar derechos, ¿no? Por ejemplo, yo inventé por ejemplo, un libro, ¿no? Y le pongo tan, y ese libro debe estar registrado para que no nadie le ponga el mismo nombre que yo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Igual que un producto, le ponen una marca de aluminio y todo esto y debe quedar así registrado, ¿no? Ante la Secretaría de Economía. Tienes que llevar tu CD y te van a decir el costo para registrar ese producto o ese servicio, pero ya va a quedar registrado, ¿no? Porque ya vas a adquirir un derecho tuyo, porque ya vas a pagar ese derecho. Creo que pagan, que es cada 10 años, me parece, el derecho que tienen por esa marca. No piensen que es todo un pago y es todo, no. Así que, siguiente, ¿quién sigue? ¿Mixi o yo, las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo al comportamiento de la inflación, motivo por el cual derivado de dicha inflación no tiene un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. Ok, gracias. Dentro de la empresa se encuentran las partidas no monetarias. Aquí nos está diciendo que no hay un deterioro de su valor, aunque haya inflación. Por ejemplo, en los activos que tiene la empresa, no porque haya inflación va a disminuir tu activo, no, porque ya tu activo ya tiene un valor y se ha estado depreciando conforme a las reglas. Así que no va a cambiar, sino más porque haya una inflación. Ya tú va bajando, va disminuyendo de todas formas y se tiene que aplicar la misma depreciación. Por ejemplo, eso es en los activos fijos. En los activos circulantes, pues el dinero circula independientemente con la inflación. Lógicamente que si tú tienes 1.000 pesos vas a tener esto, no va a bajar, el dinero va a ser el mismo. No tiene nada que ver esto. Los pasivos, las deudas que tienes a menos que las deudas dijeran en el contrato, porque a veces pasa que muchas veces los contratos donde tú debes al banco o a empresas que le compras a crédito, tienen unas letritas en el contrato, dice que van de acuerdo a los cambios de la inflación o al efecto del dólar. En cambio, en este caso sí podría afectar, ¿eh? Porque ahí claramente se está diciendo que van, es decir, que si sube la moneda, digamos, baja la moneda puede subir la deuda. Pero por eso hay una cláusula, ¿no? Que decía que va de acuerdo a los tipos de cambio de las transacciones, en este caso, de la devaluación y del incremento del dólar, ¿no? Pero ahí dice en el contrato, por eso hay que checar sus contratos, ¿no? Que no diga eso, ¿no? Porque en una devaluación puede afectarles, ¿no? Y puede incrementar su deuda y les puede perjudicar. Y el capital, pues el patrimonio siempre va a estar algo. Además, no todos lo tienen, acuérdense, embolsado ahí dentro de la empresa. Acuérdense que muchas veces tienen el dinero en las Islas Caimán, un ejemplo, en los paraísos fiscales, o en otros lugares donde pagan menos impuestos por tener ese dinero. Y en un caso de un desastre o algo, pueden demandar ese dinero, porque esas islas también no les, al contrario, como pagan menos impuestos, muchos tienen sus inversiones en esos paraísos fiscales, que les llaman. A ver, Christopher, sí, gracias. Dice el método integral. El método integral consiste en determinar, punto número 1, por partidas monetarias, la afectación a su poder adquisitivo, la cual se denomina resultado por posición monetaria
repomo. Y para partidas no monetarias, el efecto de reexpresión necesario para poder expresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance general. Debemos observar que al hacer un reconocimiento integral de los efectos de todas las partidas de la estructura financiera de la entidad, la suma de los efectos de reexpresión del periodo de las partidas no monetarias deben ser equivalentes al repomo del mismo periodo. Ok, gracias. Aquí el método integral nos está hablando de que las partidas monetarias pueden afectar el poder adquisitivo, lógicamente, en la empresa, debido a que si hay una devaluación en el aspecto del capital, porque hay ciertas inversiones o ciertas acciones que sí llegan a decaer por lo mismo, y esto afecta el capital, lógicamente, financiero de una empresa. En cambio, en las partidas no monetarias, el efecto es casi nulo, porque estos activos o ese capital ya está dentro de la empresa y está registrado en el balance general. Y por lo general casi no hay cambios. Solamente en el activo circulante, en compra y venta de activos, puede ser que haya un cambio, ¿no? Porque muchas veces cuando pasa estos fenómenos, también las empresas lo que hacen es vender los activos de la empresa. Por ejemplo, cierto, o la mitad de la empresa a veces llegan a vender, o dependiendo cómo es su situación, si no les afecta, no. Pero llega a pasar. Por eso las empresas deben de tener una estructura sólida, una estructura financiera sólida, es decir, que deben de tener guardado cierto capital, ¿no? Y no todo dentro de la empresa, porque puede haber hasta un incendio, y la póliza segura a veces no abarca todo también. Acuérdense que en caso de guerra también llega a hacerse desastres, ¿no? De las empresas, todas esas cosas pueden variar. Por eso la devaluación y todos esos problemas, esos factores vienen a afectar a las empresas. Pero eso se registra todo en los estados financieros, cómo va la afectación de la empresa. ¿Quién sigue Génesis, no? Dice, resultado de posición monetaria, repomo. La posición monetaria es la diferencia entre los activos monetarios de una entidad y sus pasivos monetarios. Esta puede ser de tres tipos: larga o activa. Es aquella en la que el importe de los activos monetarios es superior al de los pasivos monetarios y por consecuencia genera una pérdida neta por inflación. Corta o pasiva es aquella en la que el importe de los activos monetarios es inferior al de los pasivos monetarios y por consecuencia genera una ganancia neta por inflación. Y por último, la nivelada es aquella en la que el importe de los activos monetarios es igual al de los pasivos monetarios, por lo cual se neutraliza el efecto de la inflación. Ok, gracias. Aquí nos está comentando que la posición monetaria que tiene cada empresa se basa en la diferencia entre todos sus activos monetarios que tiene esta empresa menos sus pasivos monetarios, es decir, con lo que cuenta la empresa para pagar todas sus deudas en este caso. Y estas pueden ser a largo o a corto plazo, o nivelado, a término medio sería. Y se va a ver de acuerdo al importe de los activos monetarios en la primera larga. A veces, muchas veces, genera pérdida cuando es largo porque el dinero no lo recibe y está perdiendo la empresa porque tienen que invertir, tienen que pagar y no tiene el efectivo para pagar. Por eso a consecuencia genera una pérdida. Porque a veces no genera en efectivo luego. Por ejemplo, aquí cuando compras mercancía a largo plazo, si la tienes ahí, que no sale la mercancía, pues ahí no está generando una pérdida por la inflación, sería, ¿no? Por lo que no se vende esa mercancía. Y a corto plazo, al contrario, cuando los activos monetarios
se venden más rápido, genera una ganancia por inflación más rápido. En cambio, la nivelada dice que es igual, como que hay un punto de equilibrio entre los activos y los pasivos. A ver si lee el caso práctico. ¿Quién seguía? Génesis, ¿no? ¿O quién? Mitzi, Nixie, a ver. Nixie. 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 Nixie, se le fue el, se le fue el internet. sí, ¿verdad? Se ve. Ya se quedó paralizado. Yo lo leo. Yo lo leo, profe. A ver, léelo. Dice, caso práctico. Se desea reexpresar los estados financieros de la balanza de la empresa Alfa Omega SADCB, la cual no se ha reexpresado desde que inició operaciones en marzo de 1999. Se procede a reexpresar la fecha actual, 30 de junio del 2012. Ok, gracias. Este es un caso de la empresa Alfa y Omega. Esta SADCB, esta empresa sí la han visto o no han comprado productos de Alfa Omega. Habla sobre productos de nutrición, de vitaminas y todo eso, al cuidado del cuerpo, la salud. A ver, ese es su estado. Como dice que la represión fue al 30 de junio del 2012, lo que van a hacer primero es que ustedes van a sumar los activos circulantes. Es decir, que van a sumar efectivo 20.000, ¿no? Cuentas por cobrar 10.000. Inventarios 15.000. ¿Cuánto me da total de activos circulantes? 45.000. 45.000, ¿no? Luego voy a sumar los activos no circulantes, que es el activo fijo, que son terrenos, edificios, pero aquí le llaman activo no circulante. Sería terrenos 55.000. 5.000. Total de activos circulantes, más que nada del total de activos, de los activos, ¿cuánto sería? Total activos circulantes son 45, total activo no circulante 55, total de activos es de 100.000 pesos, ¿verdad? Ahora me voy a los pasivos. A corto plazo, proveedores 4.000, préstamos bancarios 16.000, ¿no? Total pasivo 20.000. Luego, el capital contable, capital social son 80.000 pesos, ¿no? Entonces sería total pasivo más capital contable me va a dar 100.000, ¿no? Por lo tanto, es igual a la suma de los activos, ¿no? Por eso son 100.000 y 100.000. Si no está así, está mal el ejercicio. ¿Sí está claro? ¿Dudas? No, Ok. Chequenlo porque voy a poner un ejercicio similar, ¿eh? ¡Ay, profe! profe, estamos todavía con los ejercicios que dejó, ya va a dejar otro. No, ahorita, no, la otra semana, ya. Yo digo la otra semana, porque ya lo vayan probando. Ah, porque todavía apenas falta lo de impuestos. No lo termino. No se me emocionen, por favor. A ver, Nos falta lo de impuestos, a maestro. ver, siguiente. A ver. Vamos al siguiente. Determinar ¿Cuál? el resultado monetario. Y a ver, ya pasamos el balance, ok, ya está aquí, ¿no? Ya. De aquí vamos a retomar acá. ¿Ok? ¿Sí o no? A ver, primero vamos a poner Sí. aquí. Aquí dice determinación. Primero el nombre de la empresa. Alfa y Omega SADCB, ¿no? Luego pones determinación de resultados por posición monetaria. Vamos a poner los conceptos. Activos monetarios. ¿De dónde vamos a sacar esos activos monetarios? De aquí. Del efectivo y de las cuentas por cobrar son 20 y más 10, ¿cuánto es? 30.000. Ok, entonces en activos monetarios serían 30.000, ¿no? Esos 30.000, a ver, multiplíquenlo por 1.30. Por 1.30 Y que es el efecto de inflación, es el factor de la represión de los estados. son 39.000.
Aquí claramente está, ¿no? Aquí, ok. Esos 39,000 menos 30,000 nos da la diferencia del efecto de la represión, que son 9,000 pesos. ok. Y la cifra ni de boletín B10 que serían los 30,000 sin la represión. Ok, hasta aquí, ¿dudas? No. Ok. Aquí vamos con los pasivos. ¿Cuánto es el total aquí de los pasivos? 20,000. 20,000. Y aquí dice pasivos monetarios, ¿cuánto? 20,000, ¿no? 20,000. Pero Sí. acuérdense algo, los pasivos son deudas, por lo tanto son negativos y van en rojo. ¿Sí estamos de acuerdo? O le pones para que lo identifiques más, o así signo y lo pones en rojo si quieres, ¿no? La cantidad para que sea más clara, ¿no? Porque son deudas que debe la empresa, ¿no? A ver, 20,000 por 1.30, ¿cuánto es? 26,000. 26,000, ese es el factor de restricción, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el Maestro. efecto de cuánto sería la diferencia, 26 menos 20 serían 6, De ¿no? 6,000 pesos. Y la cifra de NIT B10 sería 20,000, ¿no? 20,000. Entonces, aquí, ¿dudas hasta aquí? No, maestro. Ok, la posición monetaria sería la resta. Vamos a restar activos monetarios menos los pasivos monetarios sería la posición monetaria, lo que comentamos en la teoría, ¿no? ¿Cuánto sería? 30,000 menos 20,000. ¿Cuánto? ¿Dónde? 10,000. 10,000, ¿no? 30,000 menos 20,000, posición monetaria, 10,000. ¿no? 10,000. Sí. A ver, 39,000 menos 26,000, ¿cuánto nos va a dar? ¿Eh? ¿Cuánto dice, profe? 39,000 menos 26,000, ¿cuánto nos va a dar en posición monetaria?